Y bueno amigos, mañana hay un derbi por la Copa del Rey, que bueno, el Real Madrid es el actual defensor de este título y mucha gente ya está comentando que tal vez el Real Madrid puede pasarse muy por alto este partido, que el Real Madrid tal vez no necesite ir a ganarlo. No lo veo tan esencial tal vez botar la copa, pero definitivamente creo que del Madrid debe tener sus prioridades bastante claras. Vamos a tener la previa en este momento de ese partido de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid en el Civitas Metropolitano y que bueno, puede ser marcar una semana absolutamente brillante, ganando 2 veces en una semana al Atlético de Madrid, ganándole una semana al Barça, además de por cómo se le ganaron a estos dos rivales y encima con un título de por medio, con una clasificación a la siguiente ronda de Copa. Creo que sería excelente para seguir cogiendo confianza. El Girona parece que se ha pegado un pinchazo y bueno, vamos a ver, vamos a escuchar a Ancelotti, vamos a ver la convocatoria y lo de siempre. Acompáñame hasta el final de este video. Sin mucho más cuento, damos play. ¿Qué tal, mister? Aquí a su izquierda, Javier Raed, de la cadena SER. Quería preguntarle por Rodrigo. Le hemos visto que estaba al margen del grupo. No sé si entra en la lista, si tiene opciones de jugar de inicio, si se lo lleva para la segunda parte. ¿Cómo está? Sí, Rodrigo necesitaba un día más de baja intensidad. Mañana estará bien. Todo el equipo está disponible. Aparte de Lucas Vázquez, los tres cruzados, pero Lucas Vázquez vuelve el viernes. Rodrigo también mañana está disponible para jugar. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, y escuchamos en primera instancia al mister Carlo Ancelotti hablar un poco sobre algún futbolista que estaba generando ciertas dudas para el partido de mañana. Este era don Rodrigo Goes, y como ha comentado Carleto Ancelotti, va a estar 100% disponible para el partido de mañana. Acaba de marcar el tercer gol el Celta entre el Valencia. Me encanta ver al Valencia yéndose a la putísima mierda. Voy a pausar porque quiero ver este gol. Y bueno, sí, lo que les estaba comentando, muchachos. Rodrigo Gómez estará disponible, como bien lo comenta el mister. Y lo que les decía, racistas se van a su casa a dormir calentitos, eliminados por el Celta de Vigo en la Copa del Rey. Qué equipo absolutamente mediocre. Quiero que empecemos hablando, por supuesto, también un poco de la convocatoria, que es algo habitual que hacemos en el canal en este tipo de partidos de previa. Y en este caso se pueden estar dando cuenta, aquí la tenemos ya en la pantalla. Y aparece Lunin, Kepa, Diego Piñeiro. Se habla de que Lunin, Ancelotti lo comentó, va a ser el titular y después va a ir Kepa en liga. Y bueno, en la defensa tenemos a Carva, Nacho, Fran García, Rudiger, Ferland Mendy y Vini Tobías, que ya se está volviendo un habitual de las convocatorias de nuestro amigo Carlo Ancelotti. El centro del campo es que es un desastre total. Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Ceballos, Arda Güler y Mario Martín. Los mismos delanteros, los 4 de siempre. Que bueno, yo tengo ganas de ver a Rodrigo, a Brahim otra vez. Creo que Brahim es el único futbolista del Real Madrid que en ese partido en el que veíamos que podíamos hacerle sangre al Palancas, fue el único que prácticamente lo intentó darle la humillación que se merecen los palanquistas. Bueno, ahora vamos a empezar a escuchar la cátedra que nos ha dado el mister nuevamente en rueda de prensa. Ya le escuchamos hablarlo de Rodrigo. En este caso quiero que escuchemos algo que le han preguntado sobre Fede Valverde y que el mister, por supuesto, como siempre, ha respondido de manera correcta. Relevo. El otro día dijo Valverde que él se divertía más jugando en esa posición de doble pivote que ha tenido que ocupar por las bajas. Ahora con el regreso de Tchouaméni y Camavinga, pues su punto de partida va a ser un poco más el costado. Es verdad que el sistema nuevo parece que le permite jugar más por dentro, pero no sé usted dónde ve la mejor versión de Valverde, si por dentro o por fuera, y si en este nuevo sistema usted también le pide 10 goles, porque de momento solo lleva 1. ¿Esta temporada también han hecho alguna apuesta? Gracias. Bueno, yo lo de Valverde para mí no es tan claro, porque yo le he preguntado dónde prefiere jugar, me ha dicho a mí me da igual, a mí me da exactamente igual, y a mí también me da exactamente igual dónde él juega. Lo importante es que él pueda jugar, porque yo creo que por lo que lo está haciendo es un jugador indispensable para nosotros. Y bueno, ahí está lo que les estaba comentando y creo que es una de las grandes diferencias entre el Barça de Xavi y el Real Madrid de Mourinho, ahora de Ancelotti, en el que vemos
que los futbolistas tal vez no están muy cómodos en sus actuales posiciones, pero que al final ellos siempre van a tener esa sensación de que hay que hacer todo por el equipo, y son cosas que seguramente están acostumbrados. Y bueno, lo de Fede Valverde, pues él dice que está disfrutando de esa posición. Valverde es que tiene esa virtud de poder disputar partidos de fútbol en casi cualquier lugar. Quiero que también ahora escuchemos algo que le han preguntado a Ancelotti sobre, les voy a poner juntas dos, la que le han preguntado sobre el pasillo y también lo del tema que el otro día comentaba que estaba en una nube. Le han preguntado qué se necesita para bajar de esa dichosa nube, como comenta el Mister Ancelotti, y por supuesto en breve lo comentamos. El mundo. En Arabia dijiste que estabas en una nube. Yo quería saber qué es lo que puede bajar de la nube a Carlo Ancelotti ahora mismo. Bueno, no es tan complicado pensarlo. Es suficiente no ganar el derbi mañana. ¿Qué tal, mister? Soy Edu Aguirre, estamos en directo en el Twitch del Chiringuito. Sigo con el pasillo que mañana no hará el Atlético de Madrid al Real Madrid. En el supuesto caso de que el Atlético de Madrid hubiera ganado la Supercopa de España, ¿usted hubiera sido partidario de hacerle pasillo al Atleti? Bueno, como he dicho, cada uno hace lo que quiere. El Real Madrid puede que hace las cosas de distinta manera y yo no me meto absolutamente en esto. Cuando tendremos la posibilidad que toca a nosotros elegir, vamos a elegir lo mejor para nosotros. Y bueno, primero hablando un poco lo de la nube, me parece estupendo que Ancelotti tenga muy claro que existen posibilidades de que esto acabe muy mal si mañana se hace un ridículo, porque está bien, te pueden eliminar, y más está viendo que vienen cosas difíciles, viene lo importante de la temporada, etcétera, etcétera. Además de que el Atlético mañana normalmente sale estos sinvergüenzas salen a jugarse la piel, es bastante normal, pero sabemos que el día de mañana es la única forma que les queda de salvar su temporada. A los aficionados del Atlético de Madrid les da igual si ganan la Copa del Rey o no la ganan. Ellos lo que quisieran es ganarle al Real Madrid el partido de mañana. Da igual si después el Celta le mete 14 goles a ceros en el Civitas. Lo único que quieren es pasar. Así que bueno, exactamente, Ancelotti tiene muy claro eso, pero sabe que puede ser suficiente un mal papel el día de mañana para que la nube quede totalmente desinflada. Y hablando un poco de lo otro, lo del pasillo, que a mí realmente me parece una cosa ridícula. No creo que al Real Madrid le haga falta que estos muertos le estén haciendo un pasillo para poder hacer ver que el Real Madrid ha ganado un título de una manera correcta, como seguramente lo ha merecido. Y bueno, Ancelotti deja muy claro una cosa, dice que cada quien haga lo que quiere, pero también deja muy claro el siguiente mensaje que me pareció brillante: no somos iguales, ustedes están en un mundo en el que viven y gira todo en torno a odiar al Real Madrid, y el Real Madrid es por la labor de ganar títulos, que al final siempre es lo más importante. Por eso me parece muy importante y muy chévere que Ancelotti haga ese tipo de comentarios y que además lo deje resaltado. Nosotros haremos las cosas según nos convenga, y por supuesto deja esa pildorita de que no somos iguales. Por supuesto, un equipo de ustedes mediocres y el del Real Madrid es un equipo absolutamente diferente, que lo único que piensa es en ganar y no hacer este tipo de ridículos que se mantiene haciendo el patético de Madrid. Cerramos el video. No, mentira, me faltan dos. Quiero que ahora escuchemos al Mister preguntándole un poco sobre Vinicius, su desenvolvimiento, cómo va ese proceso de recuperación, y también sobre sus declaraciones justo después del partido en el que fue el mejor. Y cuando le preguntaron un poco sobre el tema de la provocación, yo creo que todos recordamos que Vinicius rectificó y dijo que él quería aprender a ser una mejor persona cada día. Esto es lo que ha dicho el Mister. Como he dicho, ha vuelto a su mejor nivel después de la lesión, ha necesitado un poco de tiempo. Ha marcado, sí, de manera bastante distinta, está aprendiendo a jugar un poco más por dentro. Esto lo rende mucho más peligroso que jugando siempre por fuera. Es mucho menos previsible, cambiando a veces la posición, jugando más por dentro. Se está combinando muy bien con Rodrigo. Sí, me ha gustado más lo que ha dicho que los 3 goles.
Y bueno, ahí está lo que comentaba el Mister sobre Vinicius, esa pequeña evolución de cómo, primero, cómo se encuentra tratando de recuperar su mejor nivel, su mejor versión, y encima también comentando ese ajuste táctico que tal vez están aprendiendo juntos el italiano y el brasileño, en el que se ve un Vinicius tal vez un poco más cómodo yendo por dentro, en el que no se le ve exclusivamente yendo hacia afuera. Creo que eso es algo que hay que tener en cuenta y me parece estupendo que Vinicius esté cada día aprendiendo, y como dice Ancelotti, le gusta más lo que se dijo que los 3 goles que termina marcando. Entonces para mí es algo sumamente importante. Quiero que ahora también escuchemos a Ancelotti ya para ir cerrando. Le han preguntado si él había dejado en la cuerda floja a Xavi Hernández tras esa derrota del Palancas, y para mí ha sido una de las respuestas más interesantes que le he escuchado al Mister, y eso que llevamos muchas en una sala de prensa. Usted ha puesto a Xavi Hernández contra las cuerdas. No sé si se siente usted verdugo de Xavi Hernández. No, yo no he puesto contra la cuerda a nadie. Yo le tengo a todos los entrenadores, todos los colegas, tengo que respetarlo a lo máximo, porque es un trabajo muy complicado el nuestro, y nosotros sabemos muy bien que cuando las cosas de un equipo no salen bien, el responsable es el entrenador. Le deseo a Xavi todo lo mejor, que le vaya bien, y como he dicho muchas veces, tiene todas las herramientas para hacer bien su trabajo. Y bueno, lo que les decía, Ancelotti mandando ese mensaje de respeto, de no sé si admiración, pero sí de entender que hay un punto en el que se tiene que saber que el entrenador, la figura del entrenador es muy complicada. Ancelotti sabe que Xavi es un vendehumos, pero le manda ese mensaje de respeto y de absoluta caballerosidad, de responsabilidad, de respeto, que no estoy seguro si fuera en lo contrario, si fuera igual de respetuosa que como lo está haciendo Carlo Ancelotti. Pero al igual que con lo del pasillo y esta respuesta de Ancelotti sobre la posible destitución de Xavi, cada día me siento más contento y alegre de estar del lado correcto de la historia. Así que nada, esperemos mañana ganar ese partido, clasificarnos a la siguiente ronda de la Copa del Rey, y por supuesto seguir avanzando para conseguir, si es posible, los 3 títulos a nivel local, que al final sería un golpe de autoridad bestial. Y bueno, a pensar también por supuesto en la Champions League, que bueno, vienen ahí es donde seguramente vendrán las curvas más peligrosas o más dificultosas. Déjame tu opinión en los comentarios, lo de siempre. A la Madrid, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.